Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Oye, hoy vamos a hablar de sostenibilidad y nos acompaña Nacho Ley, que es director de operaciones de una empresa de energía renovable que se llama ITU. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Gracias por traernos. Es verdad que las energías renovables están muy a la orden, ¿no? Bueno, llevan ya un tiempo, no sé, décadas, por decirlo. Parece que es un mercado o una industria que ya debería estar madura, pero siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? Sí, es cierto, es una industria que no deja de innovar, no deja de madurar. Vamos un poco a picos. Nos encanta eso, en particular en España, ¿no? El desarrollo a trompicones un poco a veces, pero bueno, yo diría que desde luego en España la energía, y en concreto la solar, que es a la que yo me dedico, es muy madura. Ya es una tecnología muy madura en todos los sentidos. Y desde esa madurez y desde esa parte parece que todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Me gustaría lanzarte una pregunta. Oye, ¿qué es la innovación? La innovación, ¿no? A ver, en términos empresariales siempre hablamos de innovación como alguna disrupción que tenga una aplicación en el mercado, que tenga una aplicación práctica para un consumidor. No se trata de pensar en cosas guays, cosas nuevas, sino algo que traiga una novedad, pero que sea aplicable, ¿no? Por ejemplo, el autoconsumo solar. ¿Se puede considerar innovador? Se puede considerar innovador en tanto en cuanto se aplicó la tecnología fotovoltaica que se aplicaba desde la NASA, ¿no? La usaban para mandar ahí cosas al espacio. ¿Cómo aplicas eso en una vivienda? Bueno, pues estoy cogiendo algo, digamos, disruptor en lo que era una vivienda, en un hogar que antes nunca había habido alguien que se pusiera paneles en su cubierta. Lo hago, digamos, sostenible también económicamente. Consigo hacer un modelo de negocio tanto para la empresa como para el consumidor y lo entrego, ¿no? Entonces eso sería pues una innovación. ¿A día de hoy es una innovación? Pues no. A día de hoy es una innovación quizá el que se pone una batería en esa instalación, ¿no? Pues un poco... Es como ir mejorando, ¿no? Porque a veces la gente piensa en innovar y está ahí rebanándose los sesos de no, es que esto tiene que ser un cambio de paradigma. Correcto. Yo creo que innovar es, además, total lo que dices, que muchas veces la innovación que más impacto tiene es aquella que es coger una cosa que ya existía y aplicarla en una cosa que a nadie se le había ocurrido. Y esa es la innovación, ¿no? Muchas veces incluso la creatividad va por ahí, ¿no? De juntar a gente lista en un sitio y no se trata de que haya un súper creativo que siempre tiene ideas, sino que a base de hablar, de inspirarse uno a otro, lo que sea, pues surge una idea y esa idea es la que de repente dices, coño, pues esto había estado en nuestra cara pues toda la vida, ¿no? Y ahora de repente la abro por aquí otro filón, le abro otra aplicación y de repente es una disrupción, ¿no? Pues así es como yo lo veo. Y en paralelo está la sostenibilidad. Os digo en paralelo porque creo que van bastante de la mano, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad? Porque también se está hablando todo el día de sostenibilidad y sostenible, pero a lo mejor le preguntas a alguien por la calle y te dice, pues no tengo ni idea. A ver, tal y como yo lo veo, la sostenibilidad y sobre todo en el ámbito energético es todo aquello o la sostenibilidad sería un modelo energético que sea durable en el tiempo en tanto en cuanto no perjudique por su uso o por su desarrollo al propio medio donde se desarrolla, ¿no? Véase, yendo a lo claro, si nos ponemos a quemar todos carbón y toda la energía del mundo se suministra a través de carbón, pues tiene una serie de emisiones de partículas, de CO2, de etc., que hacen, que deterioran la propia atmósfera, que deterioran el propio planeta y que a largo plazo, pues, harían insostenible, ¿no? Harían que el modelo en sí quebrara, ¿no? Entonces, ya trayéndolo un poco al sector energético, sostenible es aquello que minimiza el impacto para el planeta, que muchas veces es muy difícil de medir, y eso es verdad, y al mismo tiempo es sostenible desde mi punto de vista financieramente, ¿no? Es decir, que al final todo desarrollo energético debe ir de la mano, por una parte, de un mínimo o del mínimo impacto posible hacia el planeta y del máximo o de la máxima rentabilidad posible para el consumidor, bien sea residencial, industrial, en tanto en cuanto la energía, es decir, hay una correlación directa entre energía y desarrollo, ¿no? Entre
coste de la energía y desarrollo. A menor coste de la energía, más crecen las economías, más desarrollo tienen los países, ¿no? Esto, hoy en día los chavales dicen mucho la expresión esta de no me renta, ¿sabes? Es como, ¿por qué puedes sacar mejores notas? Sí, pero no me renta, ¿no? Que ahí está, oye, yo le meto una energía, yo le meto un esfuerzo y dices, hasta aquí es sostenible y más, pues es absurdo meterle más energía, ¿no? Correcto. Tú eres joven y has estudiado mucho, ¿no? Has ido a la universidad, has hecho másters. ¿Qué opinas tú de ese camino educativo que hay hoy en día, ¿no? Bueno, hoy en día, que lleva décadas de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, máster. ¿Es sostenible? ¿Es innovador ese camino para llegar al mundo laboral? En general estamos hablando, Sí, ¿verdad? sí, sí. Más allá del sector energético. O sea, a ver, sostenible... Claro, es interesante usar esta palabra. Sostenible yo creo que puede ser. ¿Es el óptimo? Probablemente no, ¿no? Probablemente esté lejos del óptimo. Yo creo que en general, por múltiples factores, en parte por la influencia que tiene el Estado y el gran impacto que tiene en la educación, lo difícil, digamos, lo poco flexible que es el modelo educativo, lo antiguo que es y que tiene en gran parte, yo creo, sobre todo a niveles infantiles, colegio, educación secundaria y así, tiene mucho que ver con el modelo productivo de la sociedad, ¿no? Que al final es cómo tener a mis hijos 10 horas en un sitio donde yo pueda trabajar, ¿no? Porque ahora los dos padres trabajan. ¿Cómo les puedo tener ahí 10 horas? No se trata, o sea, es imposible que un niño esté estudiando matemáticas 10 horas, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. No obstante, el niño va 10 horas al colegio, ¿no? Porque entre que las horas lectivas más el comedor, no sé qué, las extraescolares de chino, pues al final, y entonces, óptimo desde mi punto de vista no es. Yo ahora tengo muchísimas ganas precisamente por ver cómo la innovación llega, porque va a llegar, yo creo, y ahora con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, tal, que no es por hablar de lo que habla todo el mundo, pero yo creo que eso de verdad puede tener un impacto muy profundo en todo el modelo educativo, cómo se dan las clases, cuántas horas lectivas reales necesita un niño, ¿no? Que antes, yo el otro día hablando de esto le preguntaba a un amigo mío, ¿tú crees que el hijo de Alejandro Magno con un tutor estaba peor educado que tú? ¿No? Y me decía, hombre, por supuesto que no. Digo, ¿y el tutor cuántas horas le daba clase al día? Hombre, pues muy poco, no va a estar el tutor todo el día dándole clase, ¿no? Al final también es mucho trabajo propio, mucho trabajo de lectura, mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de cultivar lo que a ti te interesa, ¿no? Cultivar un poco la curiosidad, que eso es lo que yo creo que al final más te lleva a aprender, ¿no? Yo al final yo creo que he aprendido más en los últimos años que en la universidad incluso, porque en la universidad vas un poco por inercia y luego cuando ya te empiezan a interesar temas más concretos y ya surge la curiosidad real, ¿no? Es cuando de repente estudias, ¿no? Y empiezas a hilar conceptos, Pero vamos, yendo a tu punto, sostenible. Bueno, hasta cierto punto, pero muy lejos del óptimo, yo creo. Y me gusta esto que has dicho, ¿no? De cómo has ido desarrollando ese camino hacia donde estás, ¿no? ¿Siempre supiste o cómo supiste que el mundo de la energía, de las energías renovables, era donde querías estar? Un poco también por inercia, por donde te lleva la vida, que eso es curioso. Porque yo estudié ingeniería química porque... Bueno, mi hermano sí que era muy la típica persona que va a hacer industriales porque se le da fenomenal y voy a hacer industriales, ¿no? Y entonces yo tenía un poco digamos, esa influencia. A mí yo dije, pero es que yo no quiero hacer ingeniería mecánica. Y como a mí se me da muy bien la química en ese momento, yo dije, pues voy a ver qué pasa por aquí. Me apunté ahí a la escuela de industriales y... Bueno, y 4 años después digo, pues soy ingeniero químico. Pero, por ejemplo, ahí ya durante la carrera dije... Ingeniería química, también para los que no lo sepan, ingeniería química es o petróleo o industria química pura, ¿no? Pues temas relacionados con el amoníaco. Al final son grandes plantas, de tal. Y a mí eso en ese momento como que no me divertía mucho. También en parte porque yo estaba empezando a coger pues conciencia, que luego también he cambiado mucho mi visión, ¿no? Pero en ese momento como que yo creía que todo el tema fósil era el demonio, ¿no? Y entonces yo dije, yo no puedo dedicarme a la petroquímica, tal. Y entonces me empezó a interesar el mundo de las renovables. Vi que había un máster aquí bastante interesante en Madrid y dije, venga, me voy a apuntar a ver qué pasa. También fue un poco por, ya te digo, me apunto. Literalmente decisión de una semana, ¿eh? Y entonces me apunté, al poco tiempo entré en el sector y en concreto en el sector del autoconsumo solar. Y
Y me gustó mucho, es un sector, además yo lo pillé justo, pues esto era hace 8 años o así, y era cuando el sector del autoconsumo todavía no lo conocía prácticamente nadie, ¿no? Ni se oía que era eso, autoconsumo impuesto al sol, era ese el Sí, discurso, ¿no? el autoconsumo era como ¿Qué hace ese loco? eres Claro. un loco que te quieres Si estoy, desenchufar del sistema. si estoy aislado de la red, ok, pero no me voy a poner paneles si tengo red, ¿no? Y entonces ahí hubo una serie de cambios regulatorios que desbloquearon un poco el tema, porque al final era un poco el límite. La tecnología justo había bajado de precio bastante y empezó el sector a crecer. Entonces yo lo pillé como un poco en esa ola y ya en el sector me he quedado hasta ahora, ya pillando olas quizá peores. Pero sí, y lo que me ha hecho pues quedarme, lo que me gusta, o sea, al final nosotros, y en concreto en ITU, o sea, lo que hago yo a día de hoy es entregar ahorro, entregar soluciones de ahorro a empresas, ¿no? O sea, yo al final, bien porque te estamos instalando autoconsumo solar, bien porque te estoy poniendo una batería, bien por lo que sea, de una forma u otra estamos participando, ¿no? O sea, yo al final lo que digo siempre que más me gusta de mi trabajo es salir de un cliente y que esté contento y te dé las gracias y te diga muchas gracias, ¿no? Y que yo lo vea, digo, joder, antes pagabas 10 y ahora pagas 5. Pues a mí eso como que me gusta, ¿no? Siento como que contribuyo. Eso está, o sea, yo lo asocio porque al final muchas veces hacemos una separación de lo que es el mundo de la empresa o de la vida laboral y la vida personal, ¿no? Y em, escuchaba también a un tipo decir que la vida es, o sea, si quieres estar petándolo, por así decirlo, pues eres como un atleta, ¿no? Cuanto mejores resultados, o sea, cuantos más goles metas, cuanto más impacto tengas, más caliente vas a ser y más van a invertir en ti, ¿no? Y cuanto más te esfuerces, cuanto más estés en tu prime, em, más van a venir a por ti, ¿no? Oye, cuanto mejor notas saques, más puertas vas a tener abiertas en las universidades, ¿no? Cuanto mejores resultados tengas en una empresa como empleado, oye, pues vas a ir pudiendo promocionar, ¿no? Correcto. En un equipo de fútbol. Yo lo hablo mucho con chavales, ¿no? que con los que trabajamos. ¿A qué deportes juegas? No, pues yo hago, yo qué sé, fútbol. Vale. ¿Y te convocan siempre? Sí o no, ¿no? Y es como sí, porque me esfuerzo, porque voy a todos los entrenamientos, porque tengo ese compromiso, o no, porque a veces fallo, o a veces me ha pasado no sé qué, o a veces somos tantos y todos nos estamos esforzando al mismo nivel que el entrenador tiene que elegir, ¿no? Que dice, oye, lo siento mucho, pero hoy no pueden jugar tú y tú, ¿no? Entonces, oye, cualquier persona que nos esté viendo también va a apreciar que eres un tío joven, yo también, aunque ¿Un poco menos? un poco menos joven, pues sigo siendo joven. Claro, y dices, director de operaciones de una empresa, ostras, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Y qué habilidades hace falta tener para llegar hasta ahí? A ver, yo diría que sin duda, en gran medida, apretando. O sea, a mí me gusta apretar y creo que eso es una cosa que hay que hacer. Algo que yo creo que me ha ayudado siempre bastante es entregar. Hay una cosa que creo que pecamos las nuevas quintas, que es que más allá de que te guste más o menos trabajar, como que te gusta mucho o nos gusta mucho, yo creo, buscar una excusa para no entregar, para no comprometerte, ¿no? Y eso yo es una cosa que quizás no se trata de entregar mucho, sino de verdad lo que tú digas que va a ocurrir, que ocurra, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que me caracteriza y creo que siempre intento transmitírselo al equipo. No sobreprometamos, under promise, over deliver, ¿no? Un poco, ¿no? Vamos a garantizar que lo que digamos que hacemos se hace y se hace bien y eso, en calidad, ¿no? Y eso sin duda es una cosa que yo creo que me digo mucho, me obsesiona un poco. Si bien ya te digo, creo que no soy la persona que más trabaja del mundo. Creo que no es un tema de horas puestas. Yo me gusta mucho otras cosas. Me gusta mucho entrenar, me gusta mucho mis amigos. Y es verdad que me encanta trabajar. Entonces, ¿puede que trabaje más que la media? Puede. Pero no trabajo 15 horas al día todos los días, ¿no? También he aprendido yo mucho a que todos son ciclos y que no puedes estar siempre en la parte alta del ciclo porque un día dices, me tengo que ir de aquí porque no doy más, ¿no? Entonces hay momentos en los que pues la empresa o la vida requiere
que estés apretando, digamos, al límite de lo que das, ¿no? Y hay otros momentos en los cuales tienes que aflojar. Por ejemplo, yo desde mañana mismo, ¿no? Pues pienso aflojar hasta el 7 de enero, no pienso hacer absolutamente nada, ¿no? Porque luego hay que apretar y se viene un año además de muchos proyectos y tal. Y luego otra cosa que yo creo que he hecho bien, que creo que es muy valiosa, me he dado cuenta además, porque a mí me ha salido un poco quizá más naturalmente, pero creo que es importante trabajar, es las relaciones sociales, ¿no? En las dinámicas culturales de las empresas. Yo tuve suerte incluso, que también es eso, que yo creo que yo tenía un montón de suerte, por supuesto. O sea, creo que hay un componente básico que es lo que la vida te da y luego tú ya que lo cojas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mi primer trabajo que te dije que empecé con el máster, ¿no? Éramos una empresa de 2 socios y luego una compañera mía y yo, Fátima Cadaya, que está también en el sector, Pablo Corredera, están todos todavía ahí, ¿no? Y Pablo es un maestro de las relaciones sociales, ¿no? Entonces yo desde mi inicio ya me ponía en sitios que no te van a poner siendo un becario, por así decirlo, ¿no? Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Que entregues. Entonces, si tú entregas, te van dando más oportunidades, ¿no? Es un poco la... Y es verdad que yo a Pablo le agradezco un montón todo lo que en un principio me enseñó, he aprendido un montón con él, ¿no? Entonces, a raíz de aprender de él, de la gente buena, ¿no? Yo siempre me intento rodear de la gente que veo que es buena y lo que hacen bien lo intento aprender. Y intento copiar, un poco peor, y al final pues vas practicando. Y entonces yo sí que creo que eso lo aprendí mucho, porque luego yo estuve en Galp, que Galp es un poco el empresón. Empresa grande, corporativo, entonces hay política interna y el enemigo y el no sé qué. Y yo esas cosas me dan igual, ¿sabes? Yo desde luego no he venido aquí a hacer amigos solo, pero desde luego no voy a tener enemigos, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a entregar juntos, ¿no? Y es una cosa que yo creo que he estado siempre un poco fuera de la tontería de esa persona me cae mal o no me gusta como me ha dicho no sé qué. Oye, esto no me gusta, pues te lo voy a decir. Y si a mí no, o sea, si a ti no te gusta lo que yo estoy diciendo, dímelo, no pasa nada, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y por ahí yo diría que es un poco... Me gusta este enfoque que dices de entregar y cómo lo has puesto, ¿no? En este mundo corporativo, ¿no? Yo he venido aquí a entregar y entender lo que quiere el otro, quien sea el otro. O sea, puede ser tu jefe, puede ser tu compañero, puede ser tu subordinado, ¿no? Y dices, oye, a cada uno hay que entregarle. Y como yo he venido a entregar, pues voy dando lo que hace falta, ¿no? En cada lado. ¿Cómo ves? Estoy pensando, son palabras fuertes, verás como alguien no haya entregado para pensar, este habla mucho. Bueno, no todos somos perfectos. Claro, O sea, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, hoy leía un correo de una persona, ¿no? Que hablaba de qué cosas le parecen frustrantes y es, oye, que me mientan. Pues no, porque yo también he mentido en algún momento, ¿no? Que no cumplan y que no hayan entregado, oye, pues yo también he fallado en algún momento, ¿no? Entonces es como hacer reflexión de ¿por qué voy a juzgar de cosas de las que yo también peco, ¿no? Y vamos a tomarnos la vida con un poquito más de serenidad. Pero pensando en esto de entregar, pensando en esto de apretar cuando hay que apretar y aflojar cuando hay que aflojar, ¿cómo crees que están preparadas las nuevas generaciones? Porque imagino que vosotros también contratáis a gente sí. Pues recién graduada Sí. o perfiles con 1, 2, 3 años de experiencia, ¿no? ¿Cuáles crees que son las mayores carencias de las generaciones ahora? Yo te diría que incluso la tuya, ¿eh? Claro, es que una la comparto y estoy todo el rato intentando trabajarla. Y la otra creo que no la comparto tanto, creo que es más un problema. Bueno, quizá también la comparto, pero no sé pero me siento un poco más lejos que es. La segunda a la que me refiero, que yo al final en Itu Solar montamos proyectos de autoconsumo en industria. Es decir, y yo llevo la parte de operaciones, yo contrato ingenieros, casi siempre, ¿no? Y en esta parte técnica, en esta parte de ingeniería, a mí me cuesta un mundo encontrar gente que piense lo que hace. Y eso a mí me parece que... Que piense lo que hace. ¿A qué te refieres con eso? Las decisiones que toma. Y eso en concreto en la ingeniería, ¿no? Es, por ejemplo, si esta luz, ¿no? Para que nos dé luz, tiene que venir de un cuadro y ese cuadro hay una protección, ¿no?
¿Por qué ponemos esa protección? ¿Cómo funciona esa protección? Ah, no, hombre, porque es una luz, vamos a poner un 10 amperios y ya está. ¿Por qué? ¿No? Y no me lo saben responder. Eso es una cosa que yo Pero dice, diariamente, porque claro, porque lo pone en el reglamento de baja, lo pone en el reglamento de baja tensión, eso, o porque lo estudiamos en la universidad. Me han llegado a decir que digo, ¿es real esto? Es real esto. Y se supone que tú eres el listo, ¿no? Porque los ingenieros, es que yo creo que los ingenieros es un tema, porque tenemos ahí un aura de que es gente más lista y yo lo que veo muchas veces es lo contrario, porque no pensamos lo que hacemos, ¿no? Es una cosa que a mí, yo estoy muy orgulloso de mi equipo porque, joder, son gente que humildemente puede saber más o menos, ¿sabes? Es que para empezar, yo no sé nada, porque yo soy ingeniero químico y yo muchas veces contrato eléctricos, ¿no? Y yo digo, yo debería saber mucho menos que tú, porque yo no se trata de que yo sepa ahí el detalle, ¿no? No sé qué, y pienso, macho, pero yo cuando no sé, lo pienso, y entonces, pues yo muchas veces me junto con alguien de mi equipo, vamos a entender por qué esto es así, ¿no? Y es una cosa que yo creo que es una carencia tremenda de todas las politécnicas, porque nosotros estamos en Zaragoza, yo estudio en Madrid, yo creo que es un denominador común en las politécnicas españolas. Yo creo que es porque vamos también en piloto automático. Correcto. Me estudio el formulario, no sé qué, hago los problemas, apruebo, check, check. Un poco también lo que te decía yo de cómo incluso yo pasé por la universidad, ¿no? Yo esto veía, no me acuerdo quién es, yo creo que era esta mujer americana, seguro que tú lo sabes, que es una que ha estudiado mucho sobre el estudio, que ha publicado un montón, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, esta mujer hablaba de que hay 3 tipos de estudiantes, ¿no? Y el estudiante malo, todo el mundo lo conoce, pero hay un estudiante que es el bueno, pero que no es el muy bueno, que es el que es un buen aprobador, ¿no? Y yo creo que eso suele abundar mucho en las ingenierías. Gente que quizá tiene la capacidad de ponerse a estudiar para aprobar y entonces aprueban, pero no ha intentado entender el concepto, no ha intentado entender cómo se relacionan entre sí. Entonces, eso yo creo que en la parte de las ingenierías es una carencia fuerte, sin duda. Y luego, una cosa que yo creo que ya es común es la atención, que yo creo que no somos capaces de concentrarnos 5 minutos. O sea, yo pienso, joder, si yo fuera capaz de concentrarme 5 minutos, podría hacer muchísimas cosas, macho. Y lo he visto desde el becario más becario hasta el CEO de no sé qué de Galp, que estás en una reunión y está quitando WhatsApps, no sé qué, tengo que recoger al niño. Pienso, macho, estás tomando una decisión muy importante. ¿No eres capaz de concentrar toda tu atención en la decisión? Pues no. Y obviamente este tipo de gente son gente hiper preparada, hiper buena, con todas las capacidades, y entonces pues pueden tomar mejores o peores decisiones, pero ¿y si se pudieran concentrar, ¿no? Que es lo que yo pienso. O sea, ¿cuánto nos estamos dejando en el tintero por no ser capaces de ponerle foco? Es que el tema de los chats, por ejemplo, en la empresa es loco. O sea, tú ahora estás trabajando y tienes un chat de empresa en el que te están saliendo notificaciones que se supone que la gente espera que atiendas. Y eso a mí me parece brutal. O sea, no puedes estar una hora concentrado en la tarea, ¿no? Yo, eso creo que es súper valioso. O sea, en 15 años la persona que se sepa concentrar va a ser rollo lo más buscado en el mercado, yo creo, o sea, sin duda. Qué guay. O sea, me mola que hayas sacado esto. Y por supuesto esa es la que yo comparto. A mí eso... Y lo de entender el porqué de las cosas. Es verdad que no cuestionamos, ¿no? ¿Cómo se enseña a esta parte, a entender? Si se enseña, no lo sé. Claro, yo es que creo que, bueno, sí que al final todos tenemos como los profesores que, ¿no? Y entonces, pues recuerdas ese profesor bueno que tuviste y entonces ese sí que te ha hecho precisamente cuestionarte las cosas, ¿no? Pero en general yo es que creo que nos enseña. Al menos quizás tú no ¿Y cómo lo practicas tú? O sea, o cómo lo has desarrollado tú y cómo se lo dices al equipo. Pues yo primero lo que me he dado cuenta que es la base más base es mucha humildad. De decir, no tengo ni idea. Eso es una cosa que no es fácil a veces decir, ostras, no sé por qué esto es así. No, a lo mejor la cosa más básica, ¿no? Entonces, no, si no lo sé, tendré que ir al paso previo, ¿no? ¿Y cuál es el paso previo? No, pues este, ¿no? ¿Cuál es el paso previo, ¿no? Y al final llegas a la base real, ¿no? En el caso de la ciencia muchas veces es pues algo que se ha hecho por experimentación, ¿no? Por ejemplo, la ley más básica de la electricidad, ¿no? La ley de Ohm, de V es igual a I por R, ¿vale? ¿Eso por qué se sabe? Porque, bueno, hay una serie de definiciones que son la diferencia de potenciales, A, B, C, lo que sea, ¿vale?
Pero luego todo esto se basa en el efecto Joule, que es que cuando pasa un electrón por un conductor se calienta, se pone calentito y libera energía, ¿no? Eso es la resistencia del conductor, ¿vale? Entonces eso es una cosa que tú lo puedes hacer yendo al experimento. Es decir, ostras, es que si pongo cobre se calienta menos que si pongo, ¿no? Y si tengo una bombilla, ¿no? Bueno, yo creo que eso, ir a la base con humildad. Y entonces a partir de ahí de empezar a hilar conceptos, ¿no? Y, ostras, entonces, si esto ocurre por esto, eso significa que, ¿no? Por ejemplo, esta protección. Si hay una protección que protege esta bombilla, ¿ante qué me protege, no? Pues ante que yo si lo toco, nunca pueda pasar la corriente por mí, ¿no? Salte antes, ¿no? ¿Y cómo lo va a detectar? Pues porque hay una falla. Bueno. Y entonces yo creo que hay mucha humildad y luego back to the basics, como quien dice, ¿no? O sea, el ir al concepto, ir al concepto más en la parte quizá humanista o tal, ¿no? Yo, por ejemplo, yendo al humanismo, yo echo mucho de menos que no nos enseñan latín y griego. Y esto sí que suena a pureta, pureta. Pero yo, de verdad que pienso, joder, nuestro idioma, que es súper rico y que al final es lo que estructura cómo pensamos, ¿no? Yo pienso, joder, al final nosotros somos pura cultura grecorromana, ¿sabes? Entonces, si yo pudiera leer al clásico en su idioma, como él lo expresa, y no como alguien ha traducido, yo creo que podría estar mucho más cerca de su pensamiento, ¿sabes? ¿No? Pues esto es parecido, pero en la ciencia muchas veces pues partimos del método científico que parte en que voy a hacer un experimento, voy a plantear una hipótesis, hago un experimento, valido la hipótesis y vuelvo a empezar, ¿no? Y entonces pues es entender el experimento, entender cuál es la ley que rige, en qué condiciones el experimento o lo que tú quieres estudiar y a partir de ahí aplicarla, pero desde la lógica, no desde la memoria, ¿sabes? Sí, esto es, no desde la memoria. Eso es. Lo de Yo tengo un primo matemático que le considero top listo, ¿no? Y un día yo me considero a mí muchas veces, me considero muy inferior porque se me da fatal multiplicar y sumar de cabeza, ¿no? Joder, ¿cuánto eran 33 por 22? Y yo, menudo lío, ahora, bueno, sumas uno. Y mi primo, que te lo digo, es profesor de matemáticas, bueno, es una bomba. Es un tipo que se divierte resolviendo integrales difíciles. Es su juego. Pues esta persona... Se compra el librillo en el Claro. kiosco de integrales. Ahí está el de la sopa de letras y el de integrales. Un día, que es que yo tampoco sé multiplicar, yo lo tengo que pensar. Y yo digo, hostia, es que eso es lo que te da de verdad la capacidad de resolver una integral, porque lo piensas muy, muy fuerte. ¿Cómo era eso de 22 por 33? Ah, bueno, pues si yo pienso que 20 por 30, ¿no? Entonces eso me dio a mí mucha paz, porque digo, joder, si este hombre está así, pues yo no sumo tan mal, ¿no? Sí, a veces ponemos en un pedestal a la gente y las tablas del 3, tal. Y nos sentimos inferiores, ¿no? Dentro de esa humildad que dices, oye, vamos con humildad, pero a veces no somos conscientes del valor que tenemos, ¿no? Hablando de valor, porque hay mucha gente que, oye, va a terminar la carrera y va a empezar a buscar trabajo y también está influenciado por, no, tú lo que tienes que hacer es esto, lo que le dicen en la universidad, lo que le dicen sus compañeros, lo que le dicen en casa, lo que le dice el padre de su amigo, lo que le han dicho en una charla por ahí de una empresa que estaba haciendo no sé qué. Desde tu punto de vista, que me desprendes que eres un tío claro y directo y, oye, aquí hemos venido a esto, a entregar. Exacto. ¿Qué consejo le darías de manera general, no solamente a un ingeniero, ¿no? A un tío que está en la universidad para tener un perfil más atractivo? Entendiendo que ya sabe preguntar el porqué de las cosas y que tiene foco, ¿vale? Entendiendo eso, ¿qué le dirías? Oye, trabaja en esto de esta manera, enfócate a lo mejor no tanto en lo memorístico o técnico y trabaja más estas cosas. Yo creo que hay muchos perfiles, cada uno sabe lo suyo y luego hay muchos orígenes. Entonces yo lo que sin duda diría es haz cosas, ¿no? Porque esto también quizá también es un poco opinión, pero a mí me parece que la universidad en la gran mayoría de carreras es un poco bullshit. O sea, lo puedes hacer y hacer 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sin ir a grados concretos, controlándome bastante, tú puedes, por ejemplo, salir de fiesta muchísimo, porque es que es el momento de salir de fiesta y no sé qué, ir a la universidad y además hacer cosas. Entonces,
no me parece que sea excusa el estar estudiando para no hacer cosas, ¿no? Entonces cuando yo me encuentro un currículum y así, si estás buscando a alguien muy junior, a mí lo que me gusta es que haya hecho cosas. Y entonces, lo menos importante es qué cosas, yo creo, porque es lo que te digo, cada uno tenemos un origen, vas a tener una persona pues de buena cuna, que es creativo y entonces se puede permitir ser artista. Ok, pues a mí me parece fenomenal, ¿no? He explotado mi creatividad por ahí y no me parece juzgable, ¿no? Que también es, oye, pues si puedes, fenómeno. Hay una persona pues más humilde que ha sido un mozo de almacén en verano porque se quería pagar la fiesta y no sé qué. Pues a mí me parece bien, ¿no? ¿Qué has hecho en ese almacén? Bueno, pues empecé de mozo, no sé qué, y vieron que entregaba y entonces, ¿sabes? Y a mí eso me dice un montón de una persona, ¿no? Y si justo eres pues una persona muy humilde, no sé qué, que se quiere dedicar a algo más creativo, más tal, que yo creo que es más difícil, a día de hoy yo creo que hay 1000 formas de hacer cosas, ¿no? Y entonces yo creo que es mucho más importante casi, me atrevería a decir, lo que no hay en la universidad, ¿no? O sea, yo el que hayas ido a la universidad es como, ok, que tienes una ingeniería, pues muy bien, ¿y qué has hecho, sabes? O sea, Sí, ¿cuántos más hay que tienen una claro, es que ingeniería? eso me da igual, ¿sabes? En realidad. Y sobre todo eso, que yo creo que ahora hay un montón de oportunidades para hacer un montón de cosas que, pues eso, que tengas algo en la tripa, alguna inquietud, y me da igual hacia qué lado, incluso para perfiles técnicos que hayas hecho cosas más creativas, creo que asuma mucho. Y si has estado si has estado haciendo cosas más manuales, más artesanas, también creo que suma mucho valor. Es más, yo creo que en la artesanía también hay mucha resolución de problemas complejos, que al final es lo que la IA no va a hacer, ¿no? Mi padre es mecánico y es la persona, bueno, no la, pero de las personas más creativas que yo conozco, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo el rato está resolviendo problemas, ¿De cómo ¿no? arreglo esto? ¿Cómo hago que esto Claro, funcione? claro. Además de los coches, pues le gusta, yo que sé, la madera, el metal, no sé qué. Y yo muchas veces pienso, jo, macho, yo he ido a lo básico. O sea, es que se me ha ocurrido que tenía que cerrar una puerta y he comprado un cerrojo, ¿sabes? Sí. Obviamente voy a coger un cerrojo, ¿sabes? Y el otro dice, bueno, pero podrías cambiar no sé qué, tal, metes una... Ostras, ¿sabes? Y eso al final yo creo que es transversal a cualquier otra cosa que vayas a hacer, ¿no? Que es el salir de la caja, no sé qué, que eso en la ingeniería estás entrando en la caja, ¿sabes? Entonces muchas veces yo creo que volver a las manos, a tal, también es muy valioso, ¿sabes? No solo... Esto me encanta lo que dices, porque al final se trata de resolver, de resolver. Correcto. Y me gusta que estés hablando de ingeniería y lo que has dicho antes de, no, este se le da bien a probar, o no, y entonces pues se le da bien la ingeniería. Y muchas veces cuando las chavales están eligiendo carrera es como si se te dan bien los estudios, vas a ingeniería y demás, ¿no? Ujú. Porque también piden buena nota y porque también tenemos la presión social de así te gana, eso es un trabajo con mejor reputación, te gana mejor la vida. Ujú. Tu padre dice, ojo, mi hijo es Te abre más ingeniero. puertas. Te abre- Es lo sí, típico, te abre puertas. sí, efectivamente, te abre puertas. Y ahí voy a... ¿Y tú qué puertas quieres abrir? ¿No? Todas. Pero luego tendrás que Sí. elegir, ¿no? Total. ¿Tú tenías claro cuando que querías... Bueno, Yo soy hablabas de... total abrir puertas. Yo soy total eso. O sea, y seguir un poco también la ola de, pues, mi hermano no sé qué. Yo también me había planteado hacerme mecánico. Eso un día, hablando con mi padre, dije, creo que es demasiado duro, ¿no? Y No te rentaba. no me rentaba. Hice un análisis coste-beneficio y digo, no sale por ningún lado. Pero sí, no sé, yo ya te digo, yo sí que creo que he seguido un poco eso. Yo incluso creo que de más niño todavía dejé de explotar una parte más humanista, una parte más eh, artística, incluso si quieres, porque en mi casa era un poco el rollo, yo era lo que consideraba valioso y dije, pues me voy por aquí. Y te lo digo, que en gran parte lo agradezco mucho porque me ha puesto en un sitio mucho más cómodo que a lo mejor otros amigos. Ahora también te digo, creo que con el mismo trabajo o tal, te vas a otro sitio y también hay otro resultado, ¿sabes? Que, pues eso, yo creo que si haces cosas y le metes ganas, también en una carrera más humanista o más tal, hay 1000 salidas que pueden ir muy bien, ¿sabes? Que además yo creo que eso ahora se está valorando mucho más, porque ahora se habla mucho de que el creativo lo va a hacer la IA, ¿no? El que ahora hace diseño gráfico, olvídate, pero
el ingeniero que solamente hace diseño de piezas en 3D o que hace cálculos o tal, o sea, eso olvídate también, ¿sabes? O sea, no voy a redactar un proyecto que no sé qué, ¿vale? Pues eso te lo hace ChatGPT en 3 minutos, ¿no? Y necesitas un ingeniero que piense por qué. Necesitas un ingeniero. Entonces, ¿el ingeniero va a seguir siendo necesario? Sí, pero también yo creo que va a cobrar mucha importancia el humanista, el creativo, el que tiene pensamiento crítico, el que es capaz de concentrarse, la parte más humana, porque como siempre, sea robot o sea persona, va a trabajar o va a crear un producto de consumo para un humano, al final hay que entender al humano, ¿no? Y entonces, sí, no sé. Me gusta esta reflexión que estás haciendo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, estoy en ingeniería, pero efectivamente muchas de las cosas es programación. Pues es entender cómo transmitir una orden a... Exacto. ¿no? Y es como... Mucho más parecido a aprender un idioma. La programación es súper parecido a aprender un idioma. Que es Es el transmitir idioma de una la idea. máquina. Sí. Eso es. Mm. De forma eficiente y tal. Bueno, a ver, igual algún programador, ya te digo. Yo he venido aquí a... No, pero... No, pero que al final al final lo que tú estás haciendo, ¿no? Oye, director de operaciones, tú necesitas desarrollar un proyecto y vale, este es el proceso. Uh-huh. Y en cada punto del proceso, pues ahora mismo hay máquinas. Eso es. Tú entraste y había máquinas y no cuestionas esa parte del proceso. Uh-huh. Y hay otras partes de ese proceso donde hay personas. Uh-huh. Pues a lo mejor mañana hay máquinas. Exacto, ¿sabes? sí. Porque ¿no? Los centros logísticos... logísticos... Claro, y curiosamente también, donde no va a haber máquinas es en el que pone el módulo fotovoltaico, en el que lo monta, en el que no, y eso ahora sí que hay una escasez brutal en el sector más básico de operarios, peones, oficiales. Eso ahora mismo nos cuesta encontrar gente, y sobre todo gente buena. También por eso, porque joder, es que antes un buen albañil te hacía de todo. Te hacía una casa bien hecha, entendía que a lo mejor era analfabeto, lo que sea, todo lo que tú quieras, pero el tío sabía hacerte una línea recta con una cuerda, ¿sabes? Y ahora, primero, que quieran trabajar es dificilísimo, que asuman que va a haber una parte de trabajo duro durante un tiempo, es que pues lo mismo un encargado, ¿no? Ahora mismo un encargado de 50 años es que se los lleva el mercado, es que se los lleva porque es que ese tío antes era buenísimo, y eso, digamos, el que va a ser su sustituto piensa mucho menos el por qué, piensa mucho menos el qué será lo mejor, qué es lo que va a durar, qué es lo que no sé qué. Nosotros ahora estamos acercándonos al sector de la construcción, porque hay muchos clientes en industria que en la cubierta fácil, digamos, ya se ha puesto a autoconsumo. Entonces ahora queda el que tiene uralita, fibrocemento, que es cancerígeno, y entonces te cambiamos la cubierta entera, te montamos paneles y no pagas nada. Que es un proyecto más de construcción, ¿no? El cambio de cubierta y tal. Pues en todo ese sector nos cuesta mucho encontrar gente que te haga el cambio de cubierta de verdad, ¿no? Que te monte los paneles y tal, porque ingenieros, pues, hay más, ¿no? Pero la parte manual es difícil, ¿no? Estar ahí a 5 grados con el frío en una cubierta y tal, pues es difícil, y eso yo creo que eso la IA nunca lo va a hacer, ¿sabes? Esto me lleva a una pregunta. ¿Universidad o FP? ¿Dónde ves tú más futuro? Yo te hablo del ideal o de la realidad. Yo el ideal veo que está más en FP sin duda, porque la universidad yo creo que sea... O sea, la universidad para mí debería ser una cosa bastante de nicho para gente que quiere estudiar mucho y que va a estudiar, pues yo qué sé, letras, o va a estudiar matemáticas, y voy a tirar en la universidad investigando, voy a ser doctor. Ya la ingeniería me genera un poco de dudas, porque yo ahora, por ejemplo, hablaba con un primo mío en Navidad, que es mecánico y está ahora en Alemania y está haciendo de ingeniero. No está haciendo de ingeniero, es ingeniero. Lo único que ocurre es que aquí no tiene el título habilitante de ingeniero, ¿sabes? Porque hizo un FP de mecánica, ¿no? Y ahora es ingeniero. Lo que pasa es que él me dijo, estoy haciendo de ingeniero. Y yo digo, para mí eres ingeniero, ¿sabes? Probablemente mucho mejor que mis ingenieros, ¿no? En muchos aspectos. ¿A dónde voy? Creo que la universidad es una cosa muy relacionada también con el desarrollo de los estados y el peso que tienen los estados en la sociedad, que cada vez hay más universidad pública, más titulitis, más necesidad de la acreditación oficial para ejercer una profesión. Y sin embargo, creo que en muchísimas cosas no hace falta. O sea, para mí un periodista bueno, ¿cuál es? El que no es periodista. Bueno,
que habrá un periodista bueno que ha estudiado periodismo, pero anda que no hay periodistas buenos que no han estudiado periodismo ni se han acercado a una carrera de periodismo, ¿sabes? Lo que pasa es que te interesa investigar y informar y este tipo de cosas, ¿no? Y pues retar, quizá. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que el Estado a medio plazo va a seguir estando, la universidad va a seguir estando, la titulitis va a seguir estando. O sea, al final tú como empleador es un poco una criba rápida, ¿sabes? Entonces, hay, sobre todo en España, hay tanta más demanda de empleo que oferta de empleo que en realidad tú tienes que hacer una criba, ¿sabes? O sea, tú, ¿cómo hacer la criba? Bueno, pues, ¿eres ingeniero o no? Pero ahora, dentro que seas ingeniero, a mí me da igual que lo seas. Pero eso sí te lo pido, ¿no? Que es curioso. Sí. Bueno, yo en general, yo por ejemplo ahora tengo una persona de mi equipo que no sé qué es físico y a mí me da igual que seas ingeniero o no, ¿no? Pues lo mismo que si has hecho una FP y eres un tío bueno, yo solamente digo que quiero gente buena, ¿no? Y me dice, pero no puedo firmar. Y digo, pues si firmo yo, o firma el compañero o quien sea, ¿no? Eso me da igual. Y eso, creo que hasta cierto punto la tendencia va a ser que más formación profesional, más, ya te digo, formaciones especializadas, tutores con IA que te enseñen. Porque es que yo también creo, en educación a menor escala, en secundaria y así, creo que lo del tutor con IA puede revolucionar bastante la película de la educación, que yo creo que en Estados Unidos ya está jugando, y aquí no, porque es imposible, ¿no? Por un poco la dificultad que tiene innovar en la educación en España, ¿no? Que es prácticamente imposible que haya un producto educativo, un proyecto distinto, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que va a tender hacia más FP menos universidad, o que importe menos la universidad, pero creo que siempre va a estar ahí en el medio plazo. Es muy difícil quitarlo porque tienen mucho poder. Sí, es verdad que yo ahí lo veo. La universidad para mí es un centro de pensamiento, o así tradicionalmente Justo. lo he entendido, ¿no? Y es como ese sitio donde vas a reflexionar, pero que desde hace mucho tiempo es un sitio donde, bueno, voy porque tengo que ir, y no voy a cuestionar, que es un poco lo que Correcto. decías tú, porque lo dice este libro, ¿sabes? Pero donde tienes que debatir con el profesor, donde te tienes que involucrar, donde tienes que hacer cosas, que va muy alineado con lo que tú decías, ¿no? Y la FP es, oye, aquí te enseño la parte teórica práctica para aplicar. Es de, te enseño lo que tienes que hacer. Y yo creo que con todo lo que decías también es el sitio potente para desarrollar una profesión Total. humana. Que hay muchas áreas de FP, ¿no? De formación profesional. Pero bueno, hay una pregunta que le hacemos un poco a todo el mundo, hablando de educación, ¿no? Que es para cerrar un poco la conversación, ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos, o cómo te gustaría que fuese la educación? Pensando en, pues, dentro de 40, 50 años. A ver, o sea, yo en parte creo que, ya te digo, la tecnología se va a meter, y entonces yo creo que va a haber un modelo bastante más híbrido en educación / colegio, centro de socialización. Entonces no sé eso qué va a ser, ¿sabes? No sé si eso es que se va a hacer más clubs de pádel, o si es que va a haber un sitio donde los niños se juntan, pero no a hacer deberes todo el rato y estudiar todo el rato, sino a trabajar juntos en proyectos, o a hacer deporte juntos, o a X juntos, ¿no? Porque siempre tiene que haber esa parte social, esa parte colaborativa, y luego una parte más de tutor, mentor privado, o más en grupos reducidos, más especialista, más adecuado a las necesidades de cada niño, donde la tecnología va a tener mucho peso. Y entonces, porque ya te digo, creo que al final los padres vamos a seguir trabajando N horas al día, y eso va a ser imposible en el corto plazo, ¿no? La mujer y el hombre van a trabajar, no vamos a ser ricos suficientes como para tener una persona en casa. Entonces los niños van a tener que estar en algún lado. Y yo creo que esa parte se va a cubrir, o se debería cubrir, ¿no? Quizá en menos colegio soltando chapas un profesor, que los niños están ya aburridísimos, y luego llegas a casa y 3 horas de deberes y al día siguiente otra vez, ¿no? Y más solucionar problemas juntos, vamos a hacer cosas guays, y luego ahora te toca hincar los codos 4 horas, ¿no? Que eso también creo que es necesario. Me quedo con esta reflexión, me la traduzco a mí, que no sé si es lo que quieres lanzar, pero socialización, lugar de socialización, donde somos seres sociales y donde tenemos que estar conectados y aprendiendo a
del entorno, del de allí, del de aquí, pues ese es curioso por eso, pues voy a aprender yo de ahí. ¿No? Total. Pues Nacho, un placer. Eso digo yo. Encantado. Si queréis un poquito más de info de renovables, pues ¿y tú? ¿Y tú solar? ¿Y tú solar? Y nada, los limones aquí a tope. Hasta luego.